Bien, buenos días a todos, a todas y todes. Nunca sabemos dónde nos llevan los caminos del género. Em, el día de hoy comenzamos esta actividad que tiene que ver con procesos más bien eh, que por supuesto la contingencia nos obliga a hacer a distancia, pero que en su momento recuperaremos y haremos de manera presencial. Mi nombre es Damaso Rabanal, soy profesor del Instituto de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral y comenzamos esta actividad que se llama Diseñar el Horizonte, escenas y desafíos de la gestión escolar, desde la gestión escolar, y que tiene como fundamento principalmente tres cosas. ¿Ah? Uno, favorecer de cierta manera em, los procesos de democratización universitaria dentro de lo que podamos pensar en términos de conectividad, ¿cierto? Que eso no es precisamente lo más democrático en este momento, pero sí que tenga el espíritu de abrir la universidad a distintas personas, distintos lugares, distintos estudiantes y colegas de diferentes partes del país, tanto en el caso de los invitados como también de las personas que son participantes de esta actividad. Y además, bueno, por supuesto, ofrecer experiencias educativas diversificadas para nuestros y nuestras estudiantes, en este caso, más directamente de la carrera de Pedagogía en Lenguaje y Comunicación, pero también para toda la comunidad universitaria. Y también comentar que esta actividad además se enmarca dentro de un curso que se llama Gestión Escolar y Proyecto, que es un curso común a las carreras de pedagogía, y la idea es que se instale como una actividad de manera sistemática en cada uno de los procesos anuales en que se dicta la asignatura. ¿Sí? Antes de comenzar y de presentar a nuestra invitada número uno, que abre los fuegos, ¿cierto? En esta jornada, primero, agradecer a la Facultad de Filosofía y Humanidades, agradecer al Instituto de Ciencias de la Educación, a la Escuela de Pedagogía en Castellano y Comunicación, que es donde yo desarrollo mi docencia desde el Instituto de Ciencias de la Educación, también al patrocinio del proyecto FID, que es un proyecto muy interesante que tiene la universidad para el fortalecimiento de las carreras de educación. Y por supuesto, en el marco de eso también a las personas que componen ese equipo, por supuesto a Carmen Angulo, a Carla Mancilla y a Valentina Jara, que son las personas que han coordinado logísticamente las distintas instancias de esta presentación. También son las encargadas de hacer esta grabación y luego de difundirla en las páginas de la universidad para quienes no pudieron acompañarnos hoy por distintas razones, el horario, el clima, la conectividad. Y también a la Oficina de Vinculación con el Medio de la Facultad de Filosofía y Humanidades, en específico a la querida Carolina Angulo, que es la periodista que trabaja con nosotros en la facultad, siempre ahí dispuesta a colaborar en los procesos de difusión y transmisión de distintas actividades que en este contexto es fundamental, sobre todo para abrir los espacios a la discusión. Por lo tanto, se hace sumamente necesario mantener y relevar ese lugar, así que públicamente, frente a los que están aquí, les doy las tremendas gracias para desarrollar estas actividades. Eh, las jornadas o el seminario en realidad Diseñar el Horizonte será los días miércoles del mes de junio, desde las 10 a las 11:30, es el horario donde nosotros tenemos clase de gestión escolar con los estudiantes de lenguaje y comunicación, y también tiene una actividad hermana, que es los días jueves a las 11:30, de 11:30 a 1, que es en las jornadas Caleidoscopio sobre investigación en educación. También tenemos ahí colegas de distintas partes de Chile y de Latinoamérica que van a presentar sus miradas investigativas, sus inquietudes de investigación eh, para nuestros estudiantes. En el fondo, esta es una actividad que si bien es pública, está pensada especialmente
para los procesos de aprendizaje de la formación inicial docente de nuestros estudiantes de la facultad y en específico de mis queridos estudiantes de cuarto en castellano, en lengua castellana o en lenguaje y comunicación. Finalmente, y para no alargarme, quiero presentarles a la querida profesora Jessica Ibarra Mora, que oriunda de Chillán. Jessica es una profesora que tiene más 17 años de experiencia escolar, que ha trabajado, no vamos a sacar los Detalle. abajo, ¿no? Dejémoslo hasta ahí. Pero principalmente fuimos colegas durante mucho tiempo eh, en el glorioso Instituto Superior de Comercio Profesor Fernando Pérez Becerra, el lugar que nos enseñó a amar la educación, y, y no está aquí tan solo porque sea una persona a quien yo admiro, sino que además tiene una conciencia absolutamente puesta en las potencialidades transformadoras de la educación, que es algo que particularmente debería estar prioritariamente dentro de los procesos formativos y dentro de los atributos socioemocionales de las personas que desarrollamos actividades relacionadas con educación. Así que Jessica, por supuesto, tiene una trayectoria, una línea de investigación que ya nos contará un poco de lo que se trata, eh, y principalmente, bueno, tiene sus estudios de magíster, ¿cierto?, en educación, y además ella es doctora, y lo voy a leer porque es un nombre largo. Es doctora en actividad física, educación física y deporte, ¿cierto? Con beca del Estado, hecha en Barcelona. Y bueno, dentro de su trayectoria, ella además ha- pertenece a la red maestro de maestros, ha sido adjudicada con la excelencia académica. Es una profesora referente en ese sentido para muchos y para muchas de los y las estudiantes, por ejemplo, que han pasado por esas aulas, por ese gimnasio también. Eh, Así que para nosotros es un tremendo orgullo y una felicidad, sobre todo para mí, que mis estudiantes y que la comunidad universitaria tenga la posibilidad de compartir con Jessica Ibarra el día de hoy. Actualmente Jessica trabaja como coordinadora técnica pedagógica en el DAEM de la comuna de El Carmen, ¿ya? Para que veamos también que no por ser doctor uno tiene que alejarse del aula. Eso es un punto interesante de poder discutir, ¿no? Así que, Jessica, sumamente bienvenida. Eh, Felices de que nos puedas acompañar. La modalidad es que Jessica presenta y luego vienen las preguntas, ¿sí? Frente a cualquier circunstancia de que se caiga el internet, esperamos que no suceda, pero esperamos con paciencia y nos reconectamos, ¿sí? Así que Jessica, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y tienes tu tiempo para contarnos lo que nos vienes a conversar. Bueno, muchísimas gracias. Interesante la bienvenida. En realidad esta situación es un poco vergonzosa. Yo prefiero resumirlo en que soy una apasionada por la educación. Creo que estamos llamados a vivir nuestra pasión y a ser agentes de cambio, a marcar en el lugar en el que estemos, hacer un aporte, siempre, siempre y en todo contexto. Hay muchísimas realidades que nosotros desconocemos, estando en algunos lugares de privilegio, por así decirlo. Desconocemos realidades que hacen que nosotros podamos agrandar mucho más nuestro potencial y sentirnos mucho más útiles en el contexto en el que nos desenvolvemos. Feliz de poder compartir con usted, te agradezco a ti específicamente por invitarme al Instituto de la Educación, de la Universidad, al equipo que está contigo, a los estudiantes que están conectados, a colegas y amigos, ¿ya? Hasta tenemos un invitado internacional, está un amigo de San Carlos, que está estudiando su doctorado en Barcelona, está conectado, acompañándonos. Así que agradecerles a todos que estemos aquí y podamos conversar un rato e interactuar porque les voy a hacer algunas consultas en las cuales vamos a interactuar a través
en la plataforma Menti. No sé si ustedes han accedido, por lo que les pido que tengan sus teléfonos a la mano para que podamos interactuar y no hacer esta situación un poco lenta al respecto. Bien, voy a compartir mi pantalla para contarles entonces de qué se trata lo que vamos a hacer. Un segundito para que esto funcione. Compartimos pantalla. Sí voy a necesitar que el despliegue de imágenes que se ve a su derecha puedan disminuirlo para que tengan acceso a la presentación completa y se quede solo mi dulce voz y la presentación, ¿ya? Bien, nosotros dentro de los procesos de gestión que desarrollamos en los establecimientos educacionales, que son muchísimos, ¿ya? Tenemos aquellos que son de mayor relevancia o que son líderes dentro del trabajo que ejecutamos. La gestión implica que nosotros podamos desarrollarnos a través de los lineamientos del Ministerio de Educación, por supuesto de la Agencia de la Calidad, el Consejo Nacional de Educación y la Superintendencia de Educación, que en conjunto conforman el sistema de aseguramiento de la calidad, ¿ya? A través, por supuesto, de la aprobación de un currículum nacional. Tenemos un currículum que aún está en proceso de cambio. Nos queda el cuarto medio en algunas modalidades que todavía no tienen bases curriculares, pero ya estamos finalizando el proceso en algún momento. Tenemos centenares de leyes asociadas al proceso de gestión escolar. Nosotros también desarrollamos gestión con los funcionarios que trabajan en los establecimientos. Puse el logo del Colegio de Profesores y Profesoras. Si bien no todos adhieren al Colegio de Profesores, sí siguen sus lineamientos, lo mismo que el de los asistentes de la educación. ¿Ya? Gestionamos recursos. Para nosotros como sistema público, todos los recursos vienen de subvenciones del Estado, no recibimos aportes de los apoderados. Y por el otro lado, gestionamos también con quienes son el motor y el objetivo de todo lo que nosotros hacemos, que son nuestros estudiantes. Tenemos nuestro pilar ancla, que son las familias, que nos apoyan y respaldan en estos procesos, en la mayoría de los casos. Por supuesto que tenemos contextos que no solo, digamos, hasta ahora veíamos el contexto escolar en el cual nos desarrollamos, pero esta pandemia nos ha hecho ver que en realidad el contexto escolar difiere por cada uno de los estudiantes en su contexto de vida. Hemos conocido realidades que tú dices, sí, es un contexto rural vulnerable, pero en realidad es mucho más vulnerable de lo que nosotros podíamos imaginar en el contexto escolar. Por lo tanto, claramente es algo muy complejo. Va acá esta primera interacción, ¿ya? No sé si alguna vez ustedes han accedido a Menti, si no, les pido que digiten en sus buscadores menti.com y les va a pedir que ingresen un código. Ingresen el primer código que tenemos acá, que es el 104432, y se les van a desplegar 3 espacios para que ustedes puedan registrar 3 palabras o conceptos que ustedes puedan asociar a la gestión escolar. ¿Cómo nosotros consideramos que es la gestión? ¿Ya? En la esquina inferior derecha nosotros vemos cuántas personas están participando de esto, por lo tanto, si hay 33 o algo de personas conectadas, la idea sería que pudieran participar todos y veamos qué tan visión común tenemos respecto de estos procesos de gestión en una nube de palabras que va a ir resultando a medida que ustedes vayan ingresando sus opciones, ¿ya? Mientras ustedes van ingresando y accediendo a esta plataforma, que vamos a tener un tiempo, va a ser 1 minuto, así que aprovechen de hacerlo lo más rápido posible. Les voy a contar que la gestión, particularmente en un departamento de administración de educación municipal, es bastante compleja, por lo que implica el poder acompañar realidades tremendamente complejas de las familias, de los establecimientos y comunas que tienen el mismo contexto y características, son tan distintas entre ellas. Por lo tanto, es un proceso bastante complejo. Bien, ya tenemos 4 personas que han respondido y se empieza a ir armando este mapa de palabras en el cual, por supuesto, obviamente la primera palabra que aparece como asociada a este proceso de gestión es el liderazgo, ¿ya?
el liderazgo es una capacidad que nosotros quisiéramos que muchas personas la pudieran desarrollar, pero no es algo que se dé de manera innata. El liderazgo se trabaja, el liderazgo se potencia, y de cierta forma nosotros vamos buscando cómo estas acciones se van implementando a través de los líderes que nosotros tenemos. Muy bien, ya tenemos mayor participación, se va armando esto, aparecen otros conceptos como organización, como aprendizaje, recursos, ya son instancias que nosotros podemos ir viendo, y hay otras que son más pequeñas: enseñanza, jerarquizar, administrar, trabajo en equipo. Claramente aquí hay aspectos que son muy claves en esta propuesta, ¿ya? Bien, vamos avanzando, vamos a tener otras opciones en las que vamos a poder participar de manera interactiva, ya lo vamos a tener más ambientado. ¿Qué dicen los autores respecto de qué es lo que es la gestión escolar? Bueno, tenemos, digamos, hay varias lecturas respecto de lo que es gestión, ya, pero principalmente hablamos de conjuntos de acciones que involucran muchísimos aspectos, pero a través de cada uno de ellos nosotros vemos cómo estos se inciden en los procesos educativos. El marco para la buena dirección y el liderazgo escolar del año 2015 establece hace una indicación no solo a la gestión administrativa, sino que también establece que esta gestión es una gestión pedagógica de la enseñanza, los aprendizajes y los resultados académicos. La gestión a nivel del DAEM está liderada por una dirección DAEM, ¿ya? En la mayoría de las partes este es un concurso público de alta dirección pública. Por lo tanto, consideramos que las personas que están a cargo de los departamentos de educación son líderes con tremendas competencias, no solo a nivel profesional, sino que en todo ámbito. Bien, por eso los quiero invitar a escuchar las palabras de la directora del Departamento de Educación en donde yo trabajo, que es la profesora de Educación Diferencial, Vivian Alfaro Hernández, quien tiene algunas palabras para ustedes. Hola, mi nombre es Vivian Alfaro, soy directora del Departamento de Administración y Educación Municipal de la Comuna del Carmen. Hace 3 años que tengo el privilegio de liderar una comuna rural, una comuna vulnerable, y quiero poder transmitirle a ustedes, futuros colegas, lo hermoso que es nuestro trabajo desde la gestión y desde el liderazgo. Cuando nosotros tenemos claridad respecto al contexto, respecto a la vulnerabilidad que existe en nuestros estudiantes, en nuestras familias, y queremos ser agentes de cambio, solo está en ustedes el poder lograrlo. El Ministerio de Educación entrega distintos instrumentos y distintos instrumentos de gestión. Y un instrumento muy importante es el Plan de Mejoramiento Educativo. La relevancia que tiene la Ley de Subvención Escolar, la 20.241, para la aplicación del PME, para la aplicación de este plan de mejoramiento en cada una de las comunas, de las comunidades educativas donde ustedes van a trabajar, es lo que va a marcar la diferencia. Ustedes son quienes, a través de acciones integradas, que es lo que se dice, ¿cierto?, que es la gestión, que es un conjunto de acciones integradas para lograr un objetivo específico. A través de ese instrumento ustedes se van a plantear objetivos que se diagnosticó, objetivos que ustedes pudieron evidenciar y decir, bueno, ¿qué hago para alcanzar esto? Y lo hacen a través de un plan de mejoramiento, y el cual lo mágico que tiene es que está financiado. ¿Y con qué está financiado? Con la subvención escolar preferencial. Si ustedes, queridos estudiantes y futuros colegas, quieren ser quienes marquen la diferencia en un sistema educativo, en una comunidad educativa, en un establecimiento unidocente o en un establecimiento de prekinder a cuarto medio. Nosotros acá en la comuna tenemos 27 establecimientos educacionales, donde la escuela más pequeña tiene 2 estudiantes y el colegio más grande, la escuela más grande, tiene 800 estudiantes. ¿Y podemos marcar la diferencia? Sí. ¿De quién depende? De quienes conforman la comunidad. ¿Y quién es el que
lidera este proceso es el director, es la directora, pero si ustedes no tienen líderes educativos que los inviten, que los motiven, ustedes son quienes lo pueden hacer. Yo los dejo invitados, espero en algún momento conocer de los estudiantes de la carrera de la Universidad Austral de Valdivia, saber cómo en 5 años más, en 6 años más han generado cambios y han sido agentes de cambio. Bueno, ella es la directora del Departamento de Educación de la Comuna del Carmen, acá en la región de Ñuble. Concurso por alta dirección pública, ya por lo tanto con mucha claridad y proyección respecto de lo que su propio convenio de desempeño tiene en nuestra comunidad, ¿ya? ¿Cómo nosotros desarrollamos todo este proceso? A través de nuestro proyecto educativo institucional. El proyecto educativo está establecido por... Alguien tiene el micrófono abierto un poco fuerte. Bueno, el proyecto educativo institucional está regulado por ley. Establece que la Ley General de Educación dice que nosotros debemos, cualquier establecimiento debe tener un proyecto educativo institucional, y tenemos también el decreto con fuerza de ley número 2 que establece la ley de subvenciones, ¿ya? Además, en el contexto municipal y en los colegios particulares subvencionados con alto índice de estudiantes prioritarios vulnerables, tenemos la Ley de Subvención Escolar Preferencial 20.248, que se crea con la finalidad de disminuir la brecha que existe entre los establecimientos públicos o vulnerables y aquellos que tienen más recursos. Estos establecimientos que tienen acceso a la Ley de Subvención Escolar Preferencial firman un convenio de igualdad de oportunidades, en donde nosotros, como establecimientos que recibimos esta subvención, nos comprometemos a desarrollar todas las acciones posibles, disminuyendo la brecha de aprendizaje que existe para los estudiantes a partir de los diagnósticos que nosotros hemos elaborado. El proyecto educativo institucional es un instrumento técnico político que orienta el quehacer y la gestión de cada establecimiento educacional, explicitando en esta propuesta y define cómo va a establecer su ideario en el proyecto que nosotros queremos desarrollar en nuestra comunidad. ¿Qué es el ideario específicamente? Son los sellos educativos. Los sellos son los elementos que caracterizan, sintetizan y reflejan una propuesta formativa y que la hace particular y distinta a todas las demás. Cuando nosotros vamos un poco hacia atrás y vemos nuestra época escolar, si uno dice, ¿cuál era el sello de mi colegio? Ahora los quiero invitar, por si, bueno, yo poco lo recuerdo, como dijo Damaso, han pasado algunos años desde ese momento, pero ingresen a menti.com, nuevamente, ingresen el código 796292, es un código distinto, y inscriban 3 sellos que se vengan a su mente. Pueden ser asociados con su propia experiencia escolar, por ejemplo, con la universidad. La universidad hoy en día en su misión y visión establece sellos claros respecto de cómo ellos quieren establecerse como una universidad en el sur de Chile. En centros de práctica, establecimientos en los que ejerzan su rol, ¿ya? Siempre nosotros vamos a encontrar, a medida que ustedes van participando, nosotros vamos a ir viendo que va apareciendo esta nube de palabras, ¿ya? Nosotros vemos que cada establecimiento se enmarca y se encuadra en características que nosotros podemos distinguir. Yo trabajé en un colegio inglés, ya que promulgaba el idioma inglés como segunda lengua, en donde uno asume esa característica y tú trabajas por esa característica. Tú sabías que para postular ese trabajo habían algunas acciones que tenías que desarrollar en el idioma inglés, las clases eran en inglés, todo se relacionaba en torno al idioma, y ahí podemos distinguir claramente que hay un sello asociado al idioma que se replica en el proyecto educativo, ¿ya? Mira, acá están apareciendo algunos sellos de compromiso social, laico, ¿ya? Desarrollo sustentable, desarrollo musical,
compromiso social, pluralista, ¿ya? Colegios de excelencia, del enriquecimiento familiar, ya tenemos varias características que nosotros podemos asociar a los colegios. Incluso, no sé, por ejemplo, a veces tú no tienes mayor contacto con algunos establecimientos, pero tú sabes qué es lo que los caracteriza. Y eso ha sido un buen trabajo porque ellos han podido representar su sello a toda la comunidad, no solo a las personas que conforman su grupo, su comunidad. Colegios católicos o colegios que tienen algunas líneas religiosas, deporte y cultura, desarrollo integral, entre otras acciones, ¿ya? Ahora, los sellos claramente son el primer desafío que nosotros encontramos en este proceso de los desafíos de gestión, ¿ya? ¿Por qué es complejo? Porque como ustedes lo vieron, el sello es nuestro horizonte que nosotros queremos desarrollar en todas las acciones. ¿Es el ideario valórico que nosotros queremos o es la característica que nosotros queremos desarrollar y replicar a través de todos los instrumentos que trabajamos? Este instrumento, el proyecto educativo institucional, va muy de la mano con el plan de mejoramiento educativo. ¿Ya? Ambos interactúan de manera permanente en pro del desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes. Cuando nosotros trabajamos el plan de mejoramiento educativo, no podemos, digamos, siempre tenemos que estar pensando en qué es lo que nosotros nos establece la ley, cuáles son los lineamientos ministeriales. Educación de calidad, equitativa e inclusiva. Y este es nuestro segundo desafío. No olvidar que todo lo que nosotros desarrollamos en nuestras acciones educativas, en nuestras propuestas, en nuestras inversiones, tiene que estar pensado siempre en otorgar educación de calidad, equitativa y inclusiva, ¿ya? Este ciclo, nosotros trabajamos el PME y el PI a través de un ciclo de mejoramiento continuo que se define como el proceso mediante el cual la comunidad educativa analiza su realidad y su contexto en distintos ámbitos institucionales y pedagógicos para así trazar los objetivos estratégicos de mediano y largo plazo, ¿ya? Un ciclo de mejoramiento, un PME, dura 4 años. Este proceso tiene 2 fases. Primero tiene una fase estratégica, que es donde nosotros analizamos nuestro proyecto educativo institucional, desarrollamos una autoevaluación institucional y generamos una planificación estratégica. Ustedes pueden ver al lado derecho, a la diagonal, cómo está este proceso de manera lineal, pero que en realidad pertenece a un circuito. Es una instancia, esta fase colaborativa, donde nosotros vamos a trabajar y analizar cómo vamos a tener una mejora sostenida de la calidad de la educación en este periodo de tiempo. En la primera parte nosotros vamos a analizar el proyecto educativo institucional y vamos a ver cuánto de nuestra misión, visión y sellos estamos trabajando de manera efectiva, si estamos bien encaminados hacia eso, si es que quizás requieren de algún ajuste o análisis. Después tenemos la vinculación de los sellos con el proyecto educativo y el modelo de gestión. El modelo de gestión tiene 4 partes que ustedes lo van a distinguir en muchos instrumentos del ministerio. Tenemos liderazgo, gestión pedagógica, formación y convivencia y gestión de recursos. Cómo nuestro sello, porque pueden ser más de uno, están establecidos en nuestro modelo de gestión, se viven en el modelo de gestión. Y lo mismo la vinculación de los sellos con los planes normativos, ¿ya? Son planes que se deben desarrollar por ley en todos los establecimientos, que son la gestión de la convivencia escolar, el plan de formación ciudadana, el plan de sexualidad, afectividad y género, el plan de desarrollo profesional docente, el plan de apoyo a la inclusión y el plan integral de seguridad escolar. Este es el tercer desafío que yo les presento a los establecimientos cuando analizo toda esta propuesta. ¿Cómo los sellos que yo quiero alcanzar y que quiero que sea reconocido en mi establecimiento en este proceso de gestión, logro que sea visible en las distintas características del modelo de gestión y los planes normativos? Dentro de esto, como ustedes ven en el primero de los planes normativos está el plan de gestión de la convivencia escolar, considerando la convivencia como un aspecto clave y esencial de todos
los lugares en donde nosotros podemos interactuar con el otro. O sea, si existe algún lugar en donde hay convivencia, es en el contexto escolar. En nuestra comuna nosotros tenemos una coordinadora de convivencia escolar, ella es la psicóloga Marcela Mardones Contreras, a quien también le pedí que nos ayudara dándonos algunos lineamientos de cómo podemos hacer que estos instrumentos interactúen entre sí. Para gestionar la convivencia escolar debemos partir siempre de un diagnóstico. Este diagnóstico debe incluir a los 3 estamentos de nuestro establecimiento: a los funcionarios, a los estudiantes y a los apoderados. Pero este diagnóstico no es acerca de todo lo que queremos hacer, porque nos perdemos en eso. Para esto existe una delimitación que está dada en la normativa legal vigente, entre esa la Ley General de Educación, la Ley sobre Violencia Escolar, la Ley de No Discriminación, la Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación a través de los indicadores de desarrollo personal y social, entre otras muchas leyes que, en conjunto con la Política Nacional de Convivencia Escolar, otorgada por el Ministerio de Educación, nos permiten establecer los parámetros de la convivencia que tenemos que construir a los interiores de los establecimientos. Tenemos que sí o sí intencionar estos parámetros, porque nosotros como instituciones públicas, sobre todo, somos garantes de los derechos de los niños y de las niñas que están establecidos en estas leyes. ¿Ya? Entonces, este diagnóstico nos permite optimizar nuestros recursos, tanto financieros como humanos, nos permite también priorizar qué es lo urgente, qué es lo que debemos trabajar en todos los estamentos, y siempre sin perder el foco de lo que son nuestros sellos, en conjunto con la misión y visión que declaramos en nuestro proyecto educativo institucional. Es decir, diagnosticar nos permite tomar mejores decisiones y más coherentes también en el corto y mediano plazo, que son la fase estratégica, que dura 4 años de nuestro PME, y la fase anual, que dura 1 año. De esta manera, los planes normativos, como son el Plan de Sexualidad, Afectividad y Género, sobre todo el PICE, el Plan de Inclusión y sobre todo el Plan de Gestión de la Convivencia Escolar, tributan sí o sí, o deben tributar a nuestro PME en el área de convivencia escolar. Porque estos agrupan a las distintas acciones y actividades que vamos a ejecutar durante el año. Entonces, nuestro objetivo del PME, sobre todo el objetivo anual, debe sí o sí ser tan amplio que incluya estas acciones, pero tampoco tan ambicioso que no lo podamos medir o no podamos establecer ese parámetro de los impactos que queremos generar en convivencia escolar. Muy bien. En realidad lo importante de esto es que nosotros podamos vivenciar cómo nuestro establecimiento puede, a través de las distintas etapas y de los programas, evidenciar los sellos y dar seguridad de que todo está trabajando en torno hacia esa situación. En la segunda parte de esta fase estratégica tenemos la autoevaluación institucional. El concepto de autoevaluación, y los invito nuevamente a menti.com, el concepto de autoevaluación implica que nosotros podamos desarrollar un sinnúmero de acciones, que busqué algunos autores que definen autoevaluación, y los invito a que ustedes puedan ahora a jerarquizar cuáles consideran que son los aspectos, digamos, que ustedes consideran más relevantes a la hora de la autoevaluación o que son más significativos para ustedes, del 1 al 6, las distintas acciones que aparecen aquí. Por ejemplo, autoevaluación institucional es una instancia reflexiva, es un análisis crítico, es una oportunidad de mejora, es un ejercicio de responsabilidad, es un juicio social, es un compromiso laboral, ¿ya? Los invito a que, mientras ustedes van votando, ingresando a menti.com, el código es 398200, vayamos viendo cómo podemos, si es que compartimos o no, cuáles son los aspectos más importantes de una autoevaluación institucional. Autoevaluarse implica situaciones que son bastante complejas a nivel institucional porque hay juegos de responsabilidades. Hay personas que pudiesen verse afectadas o beneficiadas de los distintos procesos de autoevaluación. Se queda en evidencia en algunos aspectos.
hay que distinguir que nosotros trabajamos, nosotros tenemos un rol profesional en los establecimientos donde ejercemos y no sentirnos tocados porque hay un problema con la función que yo ejerzo, porque nos vemos incluso afectados como a manera personal, ¿ya? Mira, aquí ya han participado algunas personas y en primer lugar consideramos que la autoevaluación institucional es un análisis crítico, en segundo lugar, una oportunidad de mejora, una instancia reflexiva, mira, le ganó la instancia reflexiva a oportunidad de mejora, compromiso laboral, y estamos dejando al final un juicio social, ¿ya? Mira, va el análisis crítico ya poniendo mucho más claro su primer rol dentro de esta opción de autoevaluación. Ya nosotros vemos aquí que en realidad nosotros necesitamos ponernos desde una vereda distinta y decir, ¿estamos o no estamos avanzando bien en lo que hacemos? ¿Ya? Muy bien, les agradezco muchísimo cómo ha ido avanzando esto. Después podemos descargar los resultados y compartirlos. La autoevaluación institucional se desarrolla en cuanto a la gestión educativa, a la implementación de los planes, cómo estos planes se están desarrollando, si es que es efectivo o no, si cumplimos con lo que nos hemos establecido o no, la gestión curricular, la cobertura curricular que nosotros podemos desarrollar, si es que nuestro proyecto educativo se ve implicado o se relaciona con este currículum, el análisis de resultados cualitativos y cuantitativos de manera muy objetiva, ver cuáles son las fortalezas y las oportunidades de mejora que nosotros observamos en este proceso y obtenemos conclusiones de esta autoevaluación que a nosotros nos permiten tener claro hacia dónde queremos avanzar. Este, por supuesto, que es el cuarto desafío que tiene este proceso, porque implica visibilizar aspectos positivos y negativos de nuestra propia gestión como establecimiento. El Ministerio de Educación elaboró los estándares indicativos del desempeño que nos permiten a nosotros ser un instrumento tipo rúbrica que nos ayuda a autoevaluarnos. Para ello, invité a un colega, Douglas Marticorena Navarrete, que es jefe técnico de una de las escuelas de la Comuna del Carmen, para que nos expliquen cómo están trabajando los estándares indicativos en su proceso de autoevaluación o de mejora permanente. Hola, mi nombre es Douglas Marticorena y hoy vengo a hablar un poquito sobre los estándares indicativos de desempeño y cómo los podemos utilizar para la programación y ejecución de nuestros planes de mejoramiento. El 2014, la Agencia de la Calidad pone a disposición de las escuelas un texto, un documento, donde especifica cuáles son los estándares que debe alcanzar cada establecimiento para tener una mejor calidad de educación. Es por eso que pone a disposición estos estándares que nos sirven, en general, para realizar un diagnóstico más certero y ordenado de nuestra institución. También para ayudar a los establecimientos educacionales a identificar las oportunidades de mejora. Y también nos ayuda a definir metas y acciones que podemos programar dentro de nuestro PMI. ¿Cómo está organizado? Está organizado, al igual que nuestro actual modelo de gestión, en 4 grandes dimensiones, que son liderazgo, gestión pedagógica, convivencia escolar y recurso educativo. Estos, a su vez, tienen subdimensiones, y estas subdimensiones tienen prácticas o estándares, que suman un total de 79. ¿Cómo podemos trabajar con los estándares indicativos de desempeño? Como una rúbrica, donde nosotros podemos ir evaluando o identificando el nivel en que mi establecimiento se encuentra, y estos niveles pueden ser satisfactorio, avanzado, incipiente o débil. ¿Qué hacer una vez que completo mi rúbrica? Debo definir un plan estratégico que tiene una duración de 4 años. Esto se debe realizar en el primer año de nuestro ciclo de mejoramiento continuo. ¿Qué debo hacer cuando ya tengo priorizado los objetivos? Bueno, veo cuál requiere una mayor atención
y me fijo metas para poder alcanzar esos objetivos. Por ejemplo, si encuentro que una de las prácticas de mi establecimiento es que la planificación de mis docentes en el establecimiento es débil o no es organizada, mi meta para ese ciclo de mejoramiento continuo es lograr que todos mis profesores en el ciclo de 4 años logre tener un sistema de planificación avanzado. ¿En qué nos contribuyen los estándares indicativos de desempeño? Nos contribuyen al establecimiento a que podamos entregar una educación de calidad y nos ayuda a tener un trabajo mucho más ordenado para organizar de mejor forma nuestros planes de mejoramiento. Bueno, como ven, es un instrumento muy importante a la hora de desarrollar nuestro proceso de autoevaluación. Nos permite guiarnos, decir, acá hay un punto comparativo como para saber en qué etapa estamos, ¿ya? Y ahora nos da los lineamientos para la tercera etapa, como decía el profesor Marticorena, para que nosotros desarrollemos nuestra planificación estratégica. Esta planificación estratégica implica que nosotros nos planteemos objetivos estratégicos que expresan las aspiraciones que nosotros vamos a tener en un plazo de 4 años, que se elaboran para las dimensiones del modelo de gestión escolar, recuerden, liderazgo, gestión pedagógica, convivencia escolar y gestión de recursos. Se formulan en términos de procesos institucionales y pedagógicos y se expresan de manera cualitativa, y debe considerar los enfoques y el sentido de todos los planes normativos. Por supuesto que a su vez nos ponemos metas que nosotros queremos alcanzar, que son las metas estratégicas. Expresan los resultados que se quieren alcanzar en este proceso de 4 años para cada uno de los objetivos estratégicos y se formulan en términos de logros a alcanzar y se expresan de manera cuantitativa. Desarrollamos también el cómo queremos ejecutar esto, que son nuestras estrategias, que tienen que ser absolutamente coherentes, proporcionales en el tiempo, estar distribuidas en este proceso de 4 años y ser factibles de ser realizadas en el contexto en el cual nos desenvolvemos. Este, por supuesto, que es nuestro quinto desafío, el regular nuestras expectativas y cómo nosotros podemos proyectar a 4 años este proceso de mejora. Luego de la fase estratégica, nosotros encontramos la fase anual. La fase anual implica un proceso de planificación, implementación y monitoreo, y luego de evaluación. Y como ustedes ven, ese ciclo en la derecha diagonal se repite el segundo año, el tercer año y el cuarto año, ¿ya? La planificación anual requiere primero que nosotros podamos vincular las estrategias y la propuesta anual de mejoramiento que tenemos con este microciclo que tenemos, que es de duración de 1 año. Y también de que nosotros planifiquemos acciones, que son los indicadores de seguimiento y la acción en sí. El indicador ya nos tiene que dar señales claras de cómo nosotros podemos regular y podemos ir viendo cómo este avance que nosotros queremos proyectar se desarrolla de manera sistemática, y las acciones son concretas y factibles de desarrollar en torno a este proceso de mejora. Esta planificación anual es nuestro sexto desafío. Acá requerimos de mucha coherencia porque tiene que asociarse a lo que yo quiero avanzar y a cómo todo esto tributa hacia nuestra fase estratégica, que implica los objetivos estratégicos de 4 años. Después tenemos el proceso de implementación, monitoreo y seguimiento, en donde primero tenemos el monitoreo de las acciones, que es el proceso de tomar decisiones y decir, continúo o modifico o abandonamos algunas acciones que nosotros nos hayamos planteado por distintas acciones. Acá nosotros tenemos que pensar que depende de muchos factores, por ejemplo, lo que está pasando ahora. Claramente nadie tenía en sus planes de mejoramiento el que no pudiésemos tener clases presenciales un par de meses o quizás cuántos meses en un proceso de 1 año. También implica un proceso de seguimiento que permite identificar, analizar y evaluar cómo se está desarrollando este proceso. Durante esta etapa se produce un proceso de acompañamiento de parte de las provinciales de educación, en donde ellos nos ayudan a visibilizar a través de los indicadores, de las evidencias, cómo nosotros hemos ido implementando y desarrollando este proceso anual. Y así,
con esa información y retroalimentación que recibimos desde los líderes a nivel regional o provincial, nosotros vamos evaluando estas estrategias anuales para poder determinar si estamos cumpliendo o no con lo que nosotros nos hemos ido estableciendo en los objetivos estratégicos. Este, por supuesto, es el séptimo desafío, el desarrollar un proceso sistemático. La sistematización para nosotros va a ser siempre un desafío porque requiere de rigurosidad en todo lo que nosotros hacemos. Todo debe estar orientado al desarrollo de nuestros objetivos que deben visibilizar siempre la mejora en los aprendizajes de los estudiantes. En la última etapa tenemos la fase anual. La fase anual implica una revisión, o sea, la evaluación anual implica una revisión crítica, cualitativa y cuantitativa al final de cada uno de estos periodos anuales, donde se analiza el impacto de las acciones implementadas, si es que han contribuido o no al desarrollo de las estrategias y a la propuesta de mediano y largo plazo. Esto implica el análisis del cumplimiento de estas acciones, si es que ellas han tenido el impacto que nosotros esperábamos que tuvieran, evaluar cómo hemos desarrollado las estrategias, ver si es que nos acercamos o no al objetivo estratégico a cumplir en 4 años, si es que lo que nosotros nos hemos propuesto anualmente tributa hacia lo que nos hemos puesto como objetivo mayor. La evaluación proyectiva, que a través de las evidencias que nosotros presentamos, permite dar cuenta de los procesos sistemáticos. Ya por evidencia nosotros debemos entender mucho más allá de fotos y registros de asistencia. Ya las evidencias deben dar cuenta de procesos sistemáticos que impliquen diagnósticos, que impliquen actas de acuerdo, que impliquen evaluación, que impliquen instrumentos que permitan determinar el monitoreo o la evaluación de cada una de esas etapas. Y por supuesto que tenemos el proceso de evaluación cada 4 años, que es la evaluación del ciclo completo, donde nosotros podemos determinar si es que estamos cumpliendo o no con lo que nosotros nos propusimos en este ciclo de mejoramiento. Este es el octavo y último desafío que nosotros tenemos al momento de desarrollar nuestro proyecto, nuestro plan de mejoramiento, que es el poder desarrollar esta evaluación de manera objetiva y a través de procesos de profunda reflexión. Aquí nosotros tenemos que ser honestos con lo que hemos desarrollado, debemos ser críticos respecto de aquello que pudo haber sido mejor y debemos tener mucha claridad en cómo debemos seguir avanzando. Como ustedes ya han visto hasta aquí, el proceso de desarrollo de la gestión en un departamento de educación es un proceso colaborativo y de trabajo de equipo. Trabajar con tantos establecimientos requiere de personas que estén dedicadas a distintas labores. Nosotros trabajamos 10 personas en la parte técnico-pedagógica, asociada a distintos programas y planes. Y la última invitada que tengo a esta presentación es la coordinadora de la Ley de Subvención Escolar Preferencial y su relación con los planes de mejoramiento de los establecimientos, que nos va a presentar en breves palabras su conclusión respecto de esto. Buenos días, mi nombre es Ángela Olivares Campos, soy la coordinadora comunal CPME de la Comuna del Carmen, y en esta oportunidad se me solicitó comentarle a ustedes cómo funciona en general desde un departamento de educación la coordinación de un instrumento de gestión tan importante como es el Plan de Mejoramiento Educativo. Como ustedes bien lo saben, el PI, que es un instrumento, ¿cierto?, que enmarca el corazón que quiere mostrar, ¿cierto?, cada establecimiento educacional a la comunidad, necesita un instrumento que permita ejecutar, ¿cierto?, todas las acciones que ellos esperan desarrollar para diferenciarse de otros establecimientos educacionales y hacer de su propuesta educativa una propuesta única. En este caso, el Plan de Mejoramiento Educativo es un instrumento que está normado, tiene un marco legal muy potente, el cual es fiscalizado tanto por la Superintendencia de Educación como también la Contraloría General de la República, y además también está siendo visado por la Agencia de Calidad de la Educación, porque es lo que permite determinar si se está cumpliendo con el sistema de aseguramiento de la calidad. Es bien sabido, ¿cierto?, que en un principio la subvención escolar preferencial
se utilizó no de muy buena forma, por así decirlo, porque no había un marco legal claro. Ahora ya se cuenta con muchos instrumentos que permiten delimitar qué es lo que se puede hacer con la subvención escolar preferencial y cómo desarrollar actividades que apunten directamente hacia el fin de esta subvención, que es la mejora del proceso educativo y sobre todo de los resultados educativos y de aprendizaje. Los planes de mejoramiento educativo son tremendamente importantes dentro de cada establecimiento educacional, siempre y cuando estos cuenten con un diagnóstico institucional potente y que determine claramente cuáles son las necesidades que tiene cada establecimiento. Si esto ocurre, el plan de mejoramiento permitirá ejecutar una planificación estratégica a 4 años y también de forma anual, que permita ir terminando con las brechas de aprendizaje determinadas en cada diagnóstico. Como ustedes están iniciando, ¿cierto?, este proceso tan bonito que es el aprender lo que tiene que ver con la gestión institucional, los invito a que cuando les corresponda trabajar con este importante instrumento de gestión, ustedes, ¿cierto?, tengan claridad de que nosotros dentro de la educación pública tenemos que desarrollar la justicia social. Y el corazón de la subvención escolar preferencial era terminar, ¿cierto?, con la inequidad que existía supuestamente por la falta de recursos que había en la educación pública. Lamentablemente, a pesar de que ha pasado mucho tiempo, la evaluación no es positiva. Hemos inyectado gran cantidad de recursos, sin embargo, las mejoras no son sustanciales. ¿Qué pasa ahí? Falta gestión. Y ahí la importancia de tener claridad del marco normativo de la subvención escolar preferencial y también tener claridad de la estructura técnica que debe tener un instrumento de gestión para impactar en los aprendizajes y resultados educativos. Bien, en realidad nosotros siempre debemos preguntarnos a la hora de desarrollar cualquier acción dentro de nuestros establecimientos, pequeña o grande, cómo lo que yo quiero desarrollar potencia o mejora el aprendizaje de mis estudiantes. ¿Cómo movilizo a un estudiante que tiene un nivel de aprendizaje bajo a alguno que tiene un aprendizaje medio y de medio a alto? ¿Cómo yo logro que lo que yo quiero plantear se vea visibilizado en los estudiantes? No solo significa hacer un gasto porque sí, sino que estamos invirtiendo en aprendizaje. Debemos tener claro que para que nosotros desarrollemos planificación de mejoramiento hay algunos enfoques que son claves. El primero es que nosotros tenemos un enfoque formativo, que es concebir a la convivencia como un aspecto clave y esencial, como ya lo pudimos observar. La convivencia es un fin en sí mismo, ¿ya? Por lo tanto nosotros debemos valorar su rol clave en el establecimiento educacional. Educamos a través de esta convivencia. Debe ser inclusivo. La escuela es un espacio diverso, convergen un montón de personas y un montón de realidades y cada cual es respetada por sí, ¿ya? Es participativo, nosotros incluimos a la comunidad, necesitamos a la comunidad con la que desarrollamos, los vecinos, las familias, los hermanos de nuestros estudiantes, los funcionarios del establecimiento, todos convivimos en torno a la escuela. Es territorial, porque claramente todos tenemos características distintas. No es factible desarrollar o copiar un proyecto educativo de Arica y tratar de implementarlo aquí, o un proyecto de Chillán, tratar de implementarlo en Valdivia. Claramente las características territoriales son distintas y debemos darle un valor al territorio en el cual nosotros nos desarrollamos. Tiene un enfoque de derecho, por supuesto. La educación es un derecho, por lo tanto siempre nosotros debemos pensar en que eso es lo que no podemos vulnerar, ¿ya? Y también tiene un enfoque ético, en donde nosotros basamos nuestra pedagogía en un enfoque de confianza y de cuidado mutuo, tanto mío como el de mi compañero, del otro o de la persona con la que interactúo, ¿ya? Encontré una cita muy bonita que habla de que los educadores solo podemos ser optimistas. En realidad el pesimismo, con pesimismo nosotros podemos escribir en contra de la educación, pero nosotros necesitamos optimismo para ejercerla. El pesimismo puede hacer buenos domadores, pero no buenos maestros. La educación es un acto de coraje.
todos ustedes que están, los que estamos ejerciendo en el ámbito de la pedagogía, los profesores de aula y ustedes que están estudiando para ser docentes, son valientes al tomar esta opción. Y somos valientes y comprometidos porque confiamos en que lo que nosotros vamos a desarrollar va a producir un impacto, por un mínimo que sea, en la mejora de la calidad de vida de un estudiante, de una familia o de una comunidad. Y eso es lo que nos hace ser valientes y hacer que esta educación sea un acto de coraje. Aquellos que no estén dispuestos a jugársela al 100% por su comunidad, por sus estudiantes y por la educación de los niños de nuestro país, debe replantearse la decisión que está tomando. Les agradezco muchísimo que hayamos podido compartir este tiempo. En realidad es complejo sintetizarlo en tan pocas palabras, porque son procesos que implican, como ya vieron, muchísimo tiempo de reflexión, de análisis, muchísima normativa asociada a esto, pero creo haber alcanzado en estos 40 minutos a poder visibilizar de buena forma lo que ejecutamos. ¿Dejaré de compartir mi pantalla, profesor Rabanal? Sí, sí, puedes dejar de compartir. Y sí, muchas gracias, Jessica, por tu presentación, por compartirnos también la pasión, ¿no? La pasión por hacer, primero, por hacer la pega bien hecha, que eso es una cuestión tremendamente importante en educación. Y lo otro que es súper importante y que quiero comentar, antes de que comencemos a abrir la palabra, tiene también relación con el aspecto de darle importancia a lo que la gran importancia que tiene la educación pública. Eso es una cuestión tremendamente relevante, sobre todo porque existe una tendencia instalada en muchos sentidos a mirar en menos, comillas, ¿cierto? Las potencialidades de la educación pública es algo que hemos conversado, por ejemplo, con nuestras y nuestros estudiantes en el curso, y que en realidad existe así como una labor profesional, ¿cierto? Qué sé yo, también hay un alto ámbito relacionado con el compromiso, ¿ya? Sin romantizar la educación, porque eso es otro tema, ¿ya? Eso de la vocación y el sufrimiento de los profesores, ya, eso es Pobres profesores. claro, entonces eso no, digamos, pero sí, lo interesante es cómo un buen proceso de gestión permite hacer una escuela funcional que tribute efectivamente el desarrollo integral de los y de las estudiantes. O sea, es posible hacerlo desde la educación pública, es una cuestión de voluntad también, ¿cierto? Y ahí es donde la gestión es fundamental. O sea, en esta presentación que tú nos compartes, no solamente estás tú, ¿no? Sino que también está todo el equipo, ¿cierto? Está la jefa, la directora, digamos, del DAEM, Vivian, que gentilmente nos comparte también su apreciación con respecto a lo que significan los procesos de gestión, pero también están tus otros colegas que forman en cada uno de esos territorios, como tú dijiste, sus propios lugares de éxito y de contribuir a los aprendizajes de esos estudiantes. Entonces, te agradezco esa gentileza también de haber convidado a esos otros colegas que están en su escuela, o sea, la escuela de Navidad, por ejemplo, ya que es una escuela, yo no la conozco, pero me imagino que debe ser de cierta manera todo un desafío estar, por ejemplo, en un contexto rural y además dirigir o estar dentro del equipo técnico de una escuela que está en lo rural de lo rural, por ejemplo. ¿Ya? Sí, Entonces, además que ellos tienen, es una escuela que desarrolla un PME bastante exitoso, porque ellos tienen un sello agroecológico, ya que tienen muy marcado y lo trabajan de manera muy efectiva. Los niños muy identificados con las propuestas que desarrollan, tienen unos invernaderos increíbles. O sea, no quepa duda que una vez que terminado esto, ellos felices te pueden recibir para que tú puedas compartir la experiencia de conocer su escuela. Y además tecnológico. ¿Ya? A pesar de todas las dificultades que tenemos de conectividad en la comuna, ellos han logrado establecer el uso de software educativos de muy buena forma a través de la motivación de los profesores. Son los que están a cargo de la gestión del establecimiento quienes
han agotado instancias para poder disminuir aquellas brechas en las que no podemos trabajar efectivamente, pero que sí podemos facilitar que las cosas sucedan. No, digamos, superar los obstáculos, botar barreras y decir, bueno, hagámoslo, veamos cómo lo podemos solucionar. Dejemos de pensar, es que chuta, no tenemos internet, fin del tema. No, sino que busquemos la forma, veamos cómo lo hacemos. Así que han logrado sacar adelante una muy buena propuesta. En realidad, me gustó mucho poder compartir con ellos esta situación, porque ellos conviven a diario con otras personas. Todos nosotros trabajamos en equipos interdisciplinarios y es tremendamente enriquecedor el poder compartir y aprender del otro de manera permanente. Sí, gracias. Y finalmente lo otro que también me parece súper importante es lo que decía la colega de CPME, no recuerdo su nombre en este momento, Ángela Olivares. Ángela, con respecto a la necesidad también de desmitificar un poco la idea de que la pedagogía es solamente la especialidad que uno estudió, sino que también, o sea, desmontar de cierta manera lo que lo que era subyacente de su discurso, digamos, desmontar esta idea de creer, ¿no? Tan instalada de que la especialidad, o sea, los que estudiamos castellano, lo que importa es lingüística y literatura. Los que estudiamos educación física, lo que importa es la actividad física, qué sé yo. Eh, Sino que también entender que estamos vinculados a través de procesos que están relacionados con el ámbito de la educación y que son igual o mucho tan relevantes como el mismo proceso formativo en la especialidad. O sea, no los quiero poner a competir, pero me refiero a que deberían ser equitativos también dentro de las experiencias de formación inicial docente de las universidades. Están en un mismo lugar, digamos, de legitimación en esos procesos formativos. Les voy a dejar la palabra. Las personas que quieren intervenir pueden ir ahí abriendo su micrófono y hacer consultas. También hay algunos mensajes en el chat de ovación, pero también hay otros comentarios. No sé si alguien quiere hacer alguna consulta, puede abrir su micrófono y preguntar. O comentario, qué sé yo. ¿Hay alguien por ahí? Sí, no. Paula había dicho muchas gracias por su presentación. Mientras, les leo el chat mientras se deciden a intervenir los que lo deseen. Rompen la El barrera del silencio. Sí. Marilyn dice, claramente es una apasionada de la educación. Y Rodrigo Cisterna, excelente presentación. Los profesores no solo debemos tener coraje, sino también, como señala Freire, tenemos compromiso y responsabilidad social. Ese mensaje viene directamente de Barcelona. Pregunto nuevamente si alguien quiere intervenir. Yo tengo una consulta mientras tanto también. Me gustaría saber, Jessica, en todo este proceso de los 8 desafíos que tú presentas, ¿en qué momento, por ejemplo, participan directamente o consideras que es importante la participación más directa de los equipos de profesores? ¿Del establecimiento o de la gestión del DAEM? No, en el establecimiento, por ejemplo. En realidad, el equipo de profesores es una necesidad permanente. Los instrumentos están bastante vivos. Ya nosotros vemos que si bien nos planteamos propuestas a 4 años o a 1 año en los ciclos pequeños, nosotros tenemos que ir tomando decisiones de manera permanente si es que estamos logrando o no el impacto que queremos desarrollar. Entonces, como cada uno en el aula desarrolla su aporte hacia el logro de los objetivos que nos hemos planteado, cada uno de ellos en su visión crítica puede aportar respecto de si lo que estamos desarrollando va o no en la línea de lo que nos habíamos planteado, se condice con nuestro ideario, estamos propiciando que el sello de nuestro establecimiento se viva en el currículum que yo imparto. Entonces nosotros necesitamos que los equipos docentes en los procesos de reflexión, tú sabes que hoy en día la Ley de Desarrollo Profesional Docente nos permite
tener mayor instancia de poder nosotros reflexionar en torno a nuestras prácticas pedagógicas y poder compartir con los colegas y con otros colegas mucho mayor cantidad de tiempo. Antes era más complejo, cuando nosotros compartimos aula teníamos contrato por 40 horas y hacíamos 40 horas de clase, entonces no teníamos ese tiempo, Ahí porque sí era, ahora, ahí era la voluntad. exacto, o sea, nosotros seguíamos conversando, pero después, pero Claro. ahora estos tiempos están establecidos dentro de las jornadas profesionales. Y el poder sacarle provecho a eso es el desafío que tienen también los que gestionan el tiempo. La ley lo establece que debe haber un porcentaje de las horas no lectivas que estén asociadas al trabajo colaborativo y a las instancias de reflexión, pero que eso se produzca de manera efectiva depende de los profesores y de los equipos de gestión de cada una de las escuelas. Y ahí poder siempre estar retroalimentando, analizando sus propias prácticas, revisando permanentemente, aquí vuelve el concepto de sistematización, qué tan frecuentemente nosotros decimos, a ver, alto, analicemos cómo vamos, pasa o no pasa, estoy haciéndolo o no. Y así, por lo tanto, siempre necesitamos de que los equipos funcionen de manera más efectiva posible. Gracias, Jessica. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta? Porque tengo otra, pero la ideal es que pregunten muchas personas o los que deseen hacerlo en realidad. ¿Alguien quiere hacer alguna intervención? No, tan silenciosos. Mi otra consulta, Jessica, tiene que ver con lo territorial, que me gustó mucho que ocupases ese concepto, que si bien se menciona en la normativa, tiene un espíritu lo territorial. Y en ese sentido, yo quería saber si, así como existe un sello territorial circunscrito a una identidad de un establecimiento educacional, existe también un sello en el caso, por ejemplo, del DAEM, existe como una propuesta de un sello institucional como comunal, por decirlo así, y si es así o no, ¿eso dialoga con los establecimientos educacionales? Bueno, como nosotros, digamos, como administración, no propiciamos, ya tú sabes que los sellos hacen distintos las propuestas educativas de cada uno de los establecimientos, que es lo que se busca a través de la ley. Nosotros tratamos de que ellos, ojalá, sean lo más distinto posible. Solo tenemos 17 establecimientos que son rurales, de los 21, ¿ya? Y entre esos establecimientos rurales, nosotros vivenciamos de mucho mayor forma la territorialidad. Muchos de ellos trabajan en sus sellos que son marcados, por ejemplo, por el rescate de culturas y tradiciones. Vemos como desde sus propias características ellos rescatan fiestas costumbristas, actividades que están muy asociadas a los sistemas económicos que tiene la zona, como por ejemplo el cultivo de la castaña, ya fiestas asociadas a las líneas religiosas, como por ejemplo, no sé, estofado de San Juan, o sea, hay hartas cosas que, digamos, que van interactuando con la tradición local. Ahora, tratamos de ir congeniando eso con nuestros indicadores de desarrollo personal y social, en donde implica el que nosotros podamos potenciar una vida saludable, y el estofado precisamente no va mucho para el lado saludable, pero tratamos de hacer que todos estos instrumentos y todas las formas y características convivan en torno a la realidad y cultura local. Mira, ahí hay una pregunta. Sí, Paula pregunta, ¿en qué momento o etapa de perfeccionamiento continuo se generan más resistencia o dificultades para llevar a cabo lo que se ha propuesto? ¿De qué o quién depende superar esas dificultades o evitarlas? Yo creo que el mayor problema que tenemos hoy en día está en los diagnósticos. En el diagnóstico como un instrumento de evidencia. Ya nosotros, por ejemplo, decimos, estos niños tienen un problema de comprensión y vamos a hacer una tremenda propuesta, proyecto, vamos a comprar esto, vamos a contratar a estos profesionales que nos van a ayudar, pero cuando uno les pregunta, ¿cuál es su base para determinar que hay un problema de comprensión? Claro. Nos encontramos en que no hay evidencia. Entonces, finalmente, fundamos un proceso completo
por la percepción que nosotros tenemos. Pero hoy en día, claramente, el sistema de verificación que tiene este proceso de mejoramiento implica que tú puedas establecer un instrumento diagnóstico que te permita dar pie a todo lo que viene posteriormente. Y aunque nosotros lo tengamos súper claro de la importancia del diagnóstico, genera mucha resistencia. El hacer el instrumento tanto en el aula como en este proceso institucional, porque uno se confía de lo que uno conoce. Yo conozco a mis estudiantes, o sea, no me vas a venir a decir tú lo que tengo que hacer yo en el aula. Claro, Entonces, claro. claro, entonces el proceso del diagnóstico como base de evidencia es el que más nos genera complicaciones, porque si nosotros fundamos un trabajo en un diagnóstico que no está instrumentalizado, es como construir algo en una base que no es sólida, porque a lo mejor las mayores debilidades con las que tenemos que trabajar no era la comprensión, sino que era otra. Y nosotros digamos, obtusamente nos dijimos ya, es la comprensión y vamos a trabajar todo el año en torno a la comprensión. Y resulta que, por porfiados, sin tener las evidencias suficientes, fundamos un trabajo de un año en esa situación. Y en el caso de la segunda pregunta, ¿quién debería liderar ese proceso como de gestión efectiva, por decirlo así? Bueno, son los equipos técnicos de los establecimientos los llamados a poder efectuar esta situación. Ellos elaboran su plan, tanto en la fase estratégica como en los planes anuales, los elaboran y tienen un proceso de retroalimentación permanente por la institución administradora, que en este caso es el DAEM. El DAEM es quien aprueba los programas, y si nosotros observamos que existe incoherencia dentro de su propuesta, nosotros desde nuestra condición de administradores podemos no autorizar o no aprobar esos planes de mejora y solicitar que los establecimientos mejoren aquellas debilidades y puedan reorientar incluso sus procesos pensando en lo que viene después. Súper. Sabemos que estás comprometida con otra actividad. Yo veo la hora que avanza, entonces es importante que darte tu tiempo para que continúes en tu jornada laboral. Quiero agradecerte públicamente una vez más por acompañarnos el día de hoy, por compartir tu pasión, tu saber con todos y todas. Y bueno, seguramente nos vamos a encontrar más adelante en algún momento, ojalá presencial, ¿cierto? Es lo que todos esperamos que acontezca cuando ya sea menor el peligro. Y seguiremos conversando, ¿no? Por las vías académicas, las amistades, los contactos, las redes, la comunidad. Seguir haciendo comunidad. Por supuesto Así que que te sí. agradezco Instancia muchísimo. física, nunca social. Sí, te agradezco muchísimo, Jessica. Así que te despedimos cariñosamente y nos volveremos a encontrar. Aprovecho también de hacer la invitación a la actividad número 2 del seminario Diseñar el Horizonte, que es la próxima semana, en este mismo horario, por el mismo canal, como decía el chavo. Y vamos a tener a la profesora, la profesora María Loreto Mora, que es la vicerrectora académica del Colegio Concepción de Chillán. Y los días jueves, de las 11:30 a la 1 de la tarde, las jornadas caleidoscopio sobre investigación en educación. Corran el dato, la voz, inviten a sus compañeros y compañeras y nos vemos mañana los que puedan y si no, el próximo miércoles en la segunda jornada de este seminario Diseñar el Horizonte. Muchas gracias, que estén muy bien, cuídense mucho y que tengan una linda jornada.